Entonces, hermanos, estamos camino a formar una generación inconmovible. Y esa generación inconmovible, esa generación férrea, sólida, inmutable, tiene que tener un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón atento a la palabra del Señor, a la enseñanza. Así como somos sólidos y podemos imaginarnos como aquel monte del Tunari, que no lo mueve nada en vientos ni nada. Queridos, así como podríamos ser tan sólidos, tenemos que tener un corazón sensible a la palabra del Señor, a su enseñanza, para que en esa solidez nosotros vayamos creciendo, queridos, ante la circunstancia, ante la dinámica del mundo. Generación inconmovible es nuestro norte. Como iglesia debemos madurar. Ya no podemos estar tomando biberones. No, queridos. Ya no estamos para estar recibiendo lechecita. Ya no estamos para decir, ¿por qué murió Cristo? Para salvarnos. Ya lo sabemos, gracias a Dios. ¿Por qué fue derramada su sangre? Para limpiarnos del pecado. Gloria a Dios. Pero ya hemos crecido, ya hemos gateado, ya estamos caminando. Queridos, tenemos que correr. Y si Dios nos permite volar, volaremos, ¿verdad? Entonces ya estamos impulsándonos porque los tiempos se acortan. Los tiempos se acortan. Entonces, generación inconmovible, con un corazón sensible, un corazón, y vuelvo a repetir y vuelvo a compartir con ustedes estos dos versículos. La palabra del Señor para hoy titula Plan de Dios para los últimos tiempos. Plan de Dios para los últimos tiempos. Entonces, queridos hermanos, la generación inconmovible, la iglesia tiene que madurar. ¿Para qué? Y yo estoy seguro que tú has aceptado a Cristo. Has aceptado, tienes a un Dios, tienes a Jesucristo, tienes al Espíritu Santo dentro de ti, tienes al Padre. Te está todo claro. Pero, queridos hermanos, es fundamental que así como hemos permitido con nuestra voz, con nuestra declaración de que Cristo es mi Señor, yo también tengo que estar alineado, de acuerdo con el plan de Cristo en mi vida. Porque ¿de qué sirve si yo le digo a Cristo, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, pero tus planes no me gustan? Voy a seguir mis planes. Querido, Jesucristo mismo nos dice, el que no está conmigo está contra mí. El que no reúne conmigo desparrama. Entonces, hermanos, tengamos la certeza porque es nuestra decisión. Ay, voy a orar para que no me aparte de la voluntad de Dios. No, queridos, el Señor nunca quiere que nos apartemos de Él. Esa es su voluntad. Pero tú decides. Tú decides qué vas a hacer en estos carnavales, querido. Tú decides. Dios está ahí ministrando a tu corazón qué es lo mejor para ti. Pero tú tomas decisiones. No, me voy a ir a esa fiesta. No, voy a ir a bailar. No importa que sean las 3 de la mañana, voy a seguir. Porque la fiesta está linda. Espero que sea dirección del Espíritu Santo, querido, que estés ahí. Nada más. Porque es tu decisión. Amén. Entonces, queridos, plan de Dios para los últimos tiempos. Yo tengo que ser parte, protagonista del plan de Dios para los últimos tiempos. Creo que ya no es secreto para nadie que estamos viviendo los últimos tiempos por todas las señales que están habiendo, todas. Si Jesucristo dijo hace 2000 años, estos son los últimos tiempos. Querido hermano, querida hermana, después de 2000 años que aún no ha vuelto Jesucristo, ¿está más cerca o está más lejos que vuelva Cristo? Está más cerca. Una lógica simple, ¿no es verdad? Entonces, queridos hermanos, debemos prepararnos a ser esa generación espiritual inconmovible, con todos los criterios, conocimientos, estudio, evangelización firmes
firmes, con un conocimiento detallado de la palabra de Dios, pero con un corazón sensible. ¿Para qué? Para evangelizar a mis hermanos, porque lo que menos quiero es que mis hermanos, querido, mi familia perezca en los últimos tiempos. Entonces tengo que formarme firme en mi capacitación y debo ser sensible. Porque muchos dicen, estamos hablando del Apocalipsis, ¿no es verdad? Muchos dicen, ay, pero es tan terrible el Apocalipsis. Sí, es terrible, pero va a ser terrible para los que no creen en Jesucristo. Y debemos tener nosotros misericordia contra aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Es ahí donde está nuestro corazón de carne, de que en esa solidez de formación espiritual que nosotros tenemos, nos sensibilizamos con aquellas personas que no conocen a Cristo, que reniegan de Cristo, que rechazan a Cristo, que evangelizan en contra de Jesucristo. Porque no se están dando cuenta los tiempos complicados y difíciles que van a vivir. Y nosotros somos los enviados. Nuestra comisión está ya dada por Señor Jesucristo, de que vayamos a evangelizar, a entregar su palabra. ¿Por qué? Porque tememos, hermanos, de que toda esa gente perezca en el final de los tiempos. Por eso dice en Salmos 27:4, que ya lo compartimos este versículo, en esa solidez, en esa generación inconmovible, queridos, para que no nos afecte la dinámica que está pasando en el mundo, nos dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. En esa solidez, quiero que realmente estoy subrayando, estoy repitiendo, porque quiero que estas enseñanzas queden claras con un norte, hermanos. En esa formación que vamos a tener, que vamos a ir creciendo y madurando como iglesia, como novia de Cristo, nosotros tenemos que tener en nuestro espíritu ese objetivo de que yo quiero, anhelo, lo que más anhelo, mi anhelo más grande, aparte de tener un buen trabajo, un buen sueldo, una casa, un auto, una buena esposa, un buen esposo, unos hijos sanos, unos hijos inteligentes, lo que tú desees, que hermano, está bien que lo pidas, pero tu anhelo más alto, el tope de tus anhelos, tiene que ser vivir en la presencia de Dios. Ese es el objetivo del corazón de carne. Y vamos a leer Filipenses 3, 8 y 9 también, que dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor, queridos, de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. ¿Se dan cuenta los objetivos, queridos hermanos, que debemos tener en el tope? Son esos. Yo debo conocer, yo debo estudiar, yo debo alinearme con el propósito del Señor. Debo ser una generación inconmovible. Queridos, apareció la pandemia ya hace 2 años, ¿no? Desde el 2020. Apareció la pandemia. Vino y sacudió todo. Aún sigue sacudiendo, ya menos fuerza. El jueves empezó una guerra, ¿verdad? El jueves empezó una guerra. Hay palabras proféticas para todo, queridos hermanos. Hay palabra profética para todos. Pero somos generación inconmovible. No podemos estar como una iglesia madura diciendo: ay, ¿ahora qué hacemos? Rusia declaró la guerra a Ucrania, lo están matando. Sí,
tenemos un corazón de carne, oraremos por toda esa gente. Seguramente morirán muchos ucranianos, ya están muriendo. Hay datos de que hay niños también que han muerto. Que Dios tenga misericordia, queridos. Clamaremos por esas familias que están llorando. Quizás también hay rusos que han muerto. Queridos hermanos, pero no puedo desesperarme y decir, ¿y ahora qué va a pasar con este mundo? Están empezando las guerras, ya Alemania autorizó de que le mande armamento. ¿Qué hacemos? No, queridos, somos generación inconmovible. Sabemos las profecías y sabemos vivir en la dinámica del mundo como iglesia, como cuerpo de Cristo, como novia de Cristo, con un norte fijo. Vendrán vientos, vendrán oleajes, pero sabemos a dónde van y sabemos del cumplimiento de las profecías, porque si no se cumplieran esas profecías, Cristo no vendría. Y nuestro mayor anhelo es que Cristo venga. Entonces todo se tiene que cumplir. La profecía indica, queridos hermanos, de que el mundo, la dinámica del mundo va a ir deteriorándose. Eso está clarísimo. Queridos, si bien estábamos queriendo ya superar la pandemia, que no nos sorprenda que el día de mañana aparezca algo peor. Y no te rasgues las vestiduras. Y no te jales los pelos. Y no te desesperes. ¿Y ahora qué hacemos? Esto es una maldición. Querido, en las escrituras está. Esa es la generación madura que queremos formar. En la que si alguien se está desgarrando, se está rasgando las vestiduras a tu lado, ven hermano, te voy a enseñar las escrituras. Vas a ver que esto, aunque parece malo, es plan del Señor. El Señor está permitiendo. ¿Y lo malo permite el Señor? Sí. Porque Él tiene un plan supremo de salvación y vida eterna contigo. Y eso es lo que necesitamos saber para no perecer en el camino. Y es ahí donde debemos evangelizar. Queridos hermanos, está claro, ¿verdad? Somos aquella generación que ante la dinámica del mundo no nos rasgamos las vestiduras, no nos jalamos los pelos, no decimos, ay, ahora se viene la tercera guerra mundial. Que venga, queridos, que venga. No le debemos tener miedo, porque si el Señor lo permite, es que hay un propósito mayor. Porque ustedes creen que aquella guerra está fuera del control de Dios. ¿Ustedes creen que la pandemia se descuidó Dios y entró el virus? Por favor, es parte del plan de Dios para llamar la atención. A tal punto yo pensé en esta enfermedad, que si se dan cuenta, hermanos, si se dan cuenta, es una enfermedad que no te mata inmediatamente. Si bien desgarra nuestro corazón que nuestro familiar haya entrado en terapia intensiva, esté sufriendo, ya va 15 días en terapia intensiva, 20 días y está empeorando, querido, ¿quién sabe que ahí Dios está tratando con él? Está hablando a su espíritu. Quizás él se está poniendo a cuentas con Dios por todo lo que él hizo. Son oportunidades que Dios nos da. Dios ha permitido que vivamos tanto tiempo dentro de nuestros hogares con las personas que más amamos. ¿Lo hemos aprovechado? ¿O hemos renegado más bien con la gente que estaba a nuestro alrededor? Dios nos ha dado oportunidad para que vivamos en el lugar más seguro, que es tu hogar, al lado de las personas que deberías amar más aquí en la tierra. Tanto tiempo nos ha permitido eso. ¿No será un propósito de Dios? Porque si no habría pandemias, queridos, seguiríamos correteando en nuestro trabajo, en nuestras preocupaciones, en nuestras fiestas, en nuestras reuniones, todo. No, pero el Señor nos llevó a casa con nuestros seres queridos. A algunos desgarró el corazón, llamando a algunos. Pero yo estoy seguro, tuvo un tratamiento espiritual con Dios aquel que se fue. Estoy seguro. Porque yo sé que tengo un Dios misericordioso. Un Dios que nos ama tanto, que quiere que nadie perezca espiritualmente. Entonces, queridos, el combustible, si pueden grabarse esto aquí, escribirlo, queridos,
el combustible para nuestras oraciones. Para nuestras oraciones, porque esta comunidad tiene la dirección de Dios de orar, queridos, 4 veces al día, ¿cierto? Y ya les he invitado a todos, queridos, no vean esas oraciones. Ay, otra oración. No, querido, no te aconsejo que subestimes las oraciones que se están posteando. Ay, pero no sabe orar mucho. No subestimes. Hay un corazón ahí que está hablando a Dios, clamando a Dios por unos propósitos. Y lo que el Espíritu Santo quiere es que nos alineemos con ese corazón que está orando. Que nos alineemos. Que oremos junto con aquella persona que ha compartido esa oración. Queridos, les vuelvo a compartir. Es dirección de Dios, es palabra profética de confirmación del Señor que esta comunidad debe orar. Y te pido que agarres esa oración, la escuches y te alinees con ese sentimiento, y esa oración hazla tuya. No critiques que dijo mala palabra, que no redactó bien la frase, querido, no te dejes engañar en la superficialidad. Únete a ese sentimiento. Y si tú quieres, y porque el Espíritu Santo habló a tu corazón y quieres compartir una oración en deshora, son las 3 de la tarde, pero el Espíritu me ha puesto una oración, compártela, querido. No está prohibido. Quien sea un niño, sea cualquier persona, compártela. Son las 3 de la mañana y estás orando y el Señor puso una oración para la comunidad, para tu iglesia, para tu congregación, porque eres parte del cuerpo de Cristo. Ponla. Yo te aseguro, me voy a alinear con tu sentimiento y voy a orar junto contigo. Te prometo, queridos. Yo por lo menos lo voy a hacer. Queridos hermanos, el combustible, ¿se dan cuenta? El combustible, llámalo gas, llámalo gasolina, llámalo nitrógeno, llama cualquier combustible. El combustible para nuestras oraciones y el deseo de evangelizar tiene que ser la segunda venida de Cristo. Tu combustible, hermano. La razón que te impulsa, lo que te mueve, lo que vence la inercia, lo que te transforma, la energía potencial en energía cinética, tiene que ser la segunda venida de Cristo. Ese es tu combustible. Amén. Por eso pido a todos los que oran, por eso he pedido a los líderes que en la oración tiene que haber un clamor de la segunda venida de Cristo. Y te lo comparto ahora, querido hermano, querida hermana, tú que vas a ser invitado o ya has sido invitado para orar, quizás esta tarde, al mediodía, quizás a medianoche, quizás mañana, pasado mañana. En tu oración, queridos, clama al Señor y di: Maranata, Maranata, Cristo viene y nos estamos preparando. Por eso estamos orando, por eso queremos evangelizar. Y yo quiero compartirles ahora. Estoy entregándoles, queridos hermanos, lo que nos entregaron allá en nuestro viaje. ¿Verdad? Eso nos enseñaron. Cinco razones. 5 razones determinantes por las cuales necesitamos. Escuchen bien esto. 5 razones determinantes por las cuales necesitamos estudiar, conocer, predicar y comprometernos. Vuelvo a repetir, 5 razones determinantes por las cuales necesitamos. Hay que moverse, hay que buscar, estudiar, conocer, predicar y comprometernos con el plan de Dios para los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque son razones determinantes, querido, el estudiar, el conocer, el evangelizar. Una vez estudio, una vez conozco. ¿Cómo podría yo enseñarle a mi tío Adolfo si no conozco nada?
¿Cómo puedo yo enseñarle de los últimos tiempos si nunca he leído el Apocalipsis? Queridos, yo debo estudiar, yo debo conocer para evangelizar y para comprometerme en el plan de Dios de los últimos tiempos, porque Dios tiene un plan perfecto. Y eso es lo que cada ministerio está haciendo, para enseñar a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes los últimos tiempos. Debemos estudiar. Por eso, hermano, hermana, que eres papá, mamá de un joven, de un adolescente, si tu autoridad es para obligar, obliga a los queridos a que participen de eso. Así es. En esa autoridad paternal que yo vengo ejerciendo sobre nuestros 3 hijos, muchas veces los he obligado. Porque en el Señor y por la experiencia que el Señor ha permitido que yo tenga en mi vida, tengo la sabiduría que debo obligar a mi hijo a hacer determinadas cosas. Y mi hijo mayor, que va a cumplir 26 años el próximo mes, ¿saben qué me dice? Papá, si tú me dices que lo haga, yo lo voy a hacer, aunque yo no esté de acuerdo. Porque el Señor me ha enseñado que debo obedecerte. Gracias, Señor. Gracias. Queridos papás, mamás, ejerzan autoridad. Hijos, hijas, honren a sus padres obedeciendo. Por eso es que es importante. Pero queremos las más grandes bendiciones de Dios. Uy, pastor, evangelicemos, salgamos a hablar de la palabra. Pero si no conoces, ¿qué vas a hablar? Son los últimos tiempos. ¿Qué sabes de los últimos tiempos? ¿Qué vas a hablar? ¿Vas a animar o vas a desanimar a la gente del mundo? No, Señor, pero el Espíritu Santo, sí. El Espíritu Santo nos anhela y quiere que vayamos y va a hablar a través de nosotros. Pero Él usa también tu intelecto, Él usa tu conocimiento para que por tu boca salga todo eso. Queridos, tomemos en serio las oraciones, tomemos en serio el estudio. Queremos ser una iglesia madura. Una iglesia madura no puede ser madura si no tiene conocimiento. Queremos ser una generación inconmovible. Para que yo sea firme ante la dinámica del mundo, yo debo saber qué cosa le declararon la guerra a Israel. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios que le declararon la guerra a Israel, al pueblo de Dios, al pueblo bendito de Dios. Porque esa es una señal para que ya Cristo baje. Amén. Pero no, Señor, más bien decimos, ay, le van a declarar la guerra a Israel, le van a declarar, ¿qué vamos a hacer? Eso más. Porque eres inmaduro. Porque no estás conociendo las Escrituras. Y ahí les pongo un paréntesis. Cuando Rusia dijo, tengo razones para invadir Ucrania, y el ministro de Defensa de Rusia dijo, así como nosotros vamos sobre este pueblo a retomar lo que no le pertenece, reconociendo la independencia de aquellas 2 provincias, así también les recuerdo, dijo, imagínate de dónde sacó eso este ministro de Defensa ruso. Así también les recuerdo a Israel que los altos del Golán no le pertenecen a él. ¿Y qué tenía que ver eso? Profecía, queridos. Profecía. Todo se tiene que armar para ir a declarar la guerra a Israel. Y los altos del Golán, tuve que ir a los mapas. ¿Dónde están los altos del Golán? ¿Qué pasó con ese pedazo de tierra? Tuve que ir a los mapas y hasta mi mamá me dijo, ¿qué ves mapas? Sí, estoy estudiando geografía porque son los últimos tiempos. Ya sé dónde están los altos del Golán, ya sé cuál fue el problema de los altos del Golán, ya sé sobre quién los administra. Y habían sido de Siria. Israel los agarró porque tiene sus razones también. Los israelitas no son locos, es el pueblo de Dios. Y Siria es un aliado de Rusia. Turquía es un aliado de Rusia. ¿Y han visto los mapas? Rusia, Georgia, Turquía, Siria, Israel. O sea, el canal está listo.
Queridos, tenemos que ser una generación madura sobre las profecías de los últimos tiempos. Por eso debemos estudiar, por eso debemos conocer, por eso debemos evangelizar, por eso debemos alinearnos con el propósito de Dios en los últimos tiempos. Porque Dios te quiere usar a ti, quiere usar a su iglesia, quiere usar a su novia, para que la mayor cantidad de gente no se desespere, para que no venga Jesucristo como ladrón. Porque va a venir Jesucristo como ladrón, con esa apariencia, para aquella gente que no conoce el evangelio. Pero para los hijos de Dios está clarito qué tiene que suceder para que venga Cristo. Entonces para nosotros no viene como ladrón, viene como luz, viene en el día del entendimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, queridos, 5 razones determinantes por las cuales necesitamos estudiar, conocer, predicar y comprometernos con el plan de Dios. Primera razón, esta mañana vamos a ver 2 razones. Y tenía planificado el próximo domingo ver las siguientes 3 razones. Razones bíblicas. Hay razones bíblicas por las cuales yo debo predisponerme a estudiar, a conocer, a evangelizar y a alinearme con el propósito. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia grita este mensaje. Nos han enseñado una frase maravillosa, que nosotros debemos gritar lo que la Biblia grita, debemos susurrar lo que la Biblia susurra y debemos callar lo que la Biblia calla. Porque somos embajadores, y el embajador de un país, nos podemos imaginar, solo habla lo que su gobierno le ordena que habla. Y nosotros somos embajadores del evangelio, y nosotros tenemos la orden de gritar lo que la Biblia grita, de susurrar lo que la Biblia susurra y de callar lo que la Biblia calla. ¿Verdad? Y uno de los gritos más grandes que tiene la Biblia es hablar de los últimos tiempos, es conocer qué va a pasar en los últimos tiempos. ¿Cuál es el plan de Dios en los últimos tiempos? Como iglesia, queridos, necesitamos gritar. Las escrituras destacan la Biblia. La Biblia destaca, querido, todo este libro destaca a la generación de los últimos tiempos, a esta generación que estamos buscando ser inconmovibles, más que a cualquier otra. Es la generación más descrita en el plan de Dios. La generación de los últimos tiempos es la generación que más habla la Biblia. Y somos nosotros. La Biblia está hablando de nosotros y habla mucho. Uno de los propósitos de Satanás en los últimos tiempos es desacreditar, es menospreciar, es cuestionar la palabra de Dios. Por eso te digo, hermano, no caigas en esa trampa. El Señor ha dado una orden de oración. Alinéate espiritualmente con esa oración. Siéntete bendecido, bendecida, que has sido escogido, escogida para compartir una oración. Es más, si aún no lo has sido, busca a alguien, búscame a mí. Yo quiero, pastor, por favor, que me nombren a mí un orador de una de las horas. Hazlo, hazlo, yo te animo. El Señor quiere usar tu vida, quiere tu disponibilidad. Entonces, queridos, Satanás está queriendo distraernos en estos tiempos, lo más posible. Está queriendo desacreditar. ¿Acaso no escuchas por ahí de que hay más gente que rechaza a Cristo? Aquella gente que apoya el aborto, aquella gente que tiene aquellas disfunciones de género. ¿Acaso no te das cuenta que las leyes de los gobiernos son leyes que van ya no en armonía con el pueblo, sino ya son intereses políticos, intereses particulares, intereses de aquellos colectivos que no son más que una minoría, pero quieren que nos llaman ya xenofóbicos porque no estamos de acuerdo con lo que ellos creen o con lo que ellos sufren? Entonces, queridos, Satanás está trabajando muy duro estos últimos tiempos porque sabe que su tiempo se le termina. Y nosotros también debemos saber eso. Los tiempos se terminan y tenemos que trabajar para la obra de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, interpretar los acontecimientos mundiales, enfermedades, pandemias,
guerras, medidas económicas contra tal país. A Rusia lo quieren ahorcar económicamente. Todo eso es plan que el Señor está permitiendo que suceda. Interpretar los acontecimientos mundiales y cotidianos fuera de la narrativa bíblica no hará más que sumergir a la iglesia en una confusión que la hará vulnerable ante las dinámicas negativas venideras. Es profecía bíblica, queridos, que el mundo va a empeorar. Si tú no estás formado con madurez en la palabra del Señor, vas a ser contagiado por el mundo. En esa debilidad de tu falta de estudio, de formación, de conocer la palabra del Señor, vas a ser engañado. Dice la palabra en 1 Timoteo 4, versos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu con mayúscula, ¿verdad? Dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Otra versión dice, mentirosos que tienen cauterizada ya la conciencia. Tanto han hecho el mal que ya no les afecta. Están cauterizados en su conciencia. Y van y te hablan y te dicen, ¿crees en Cristo? ¿Eres cristiana? Ucha, me parece que eres medio mojigata. Me parece que no estás de moda. ¿No has escuchado de hablar del New Age? ¿No has escuchado hablar de tu propio control? Método de control Silva, ¿se acuerdan? ¿No te das cuenta de que tú puedes manejar tus propios sentimientos? No dependemos de Dios. Hay un humanismo que se está predicando en todo el mundo. Queridos, no nos dejemos engañar. El Espíritu nos está advirtiendo de que vendrán doctrinas demoníacas, vendrán falsos profetas, y eso lo dice después. Entonces, estamos en las razones bíblicas de por qué debemos ser una generación inconmovible, ¿verdad? Con un norte de estudiar, de conocer, de predicar y de alinearnos en el propósito del Señor. Entonces, entre esas razones bíblicas está de que nosotros debemos gritar lo que la Biblia grita. Y uno de los gritos de la Biblia es la segunda venida de Cristo, los tiempos finales de la iglesia. Entonces, queridos, hay estadísticas bíblicas que les quiero compartir del regreso de Cristo. Escuchen esto, son números, pero mira lo interesante que son. Hay 150 capítulos en la Biblia que hablan explícitamente sobre los últimos tiempos. 150 capítulos. Hablan sobre los últimos tiempos, la segunda venida de Cristo y el reino de Dios en la tierra para siempre. Esa es la profecía de Apocalipsis. Por la extensión de esos capítulos, que hablan explícitamente sobre estos temas, si se los coloca todos juntos, representan el 26% de la Biblia. El 26% de la Biblia habla de los últimos tiempos, de la segunda venida de Cristo, de el reino del milenio con la iglesia aquí en la tierra. ¿Te das cuenta? No es un tema que por ahí lo raspa, es un tema profundo, es un tema importante, es un tema que la Biblia está gritando. De los 260 capítulos del Nuevo Testamento, el regreso de Cristo se menciona 318 veces en 260 capítulos. 318 veces se menciona el regreso de Cristo, es decir, más de una vez por capítulo en promedio. Queridos, la Biblia está gritando. Un tercio de todas las profecías que hay en la Biblia están enfocadas en la segunda venida de Cristo. Un tercio.
De las más de 650 profecías que hay en la Biblia, la mitad se tratan de Cristo. Y de esos 330 pasajes sobre Él, sobre Cristo, de 330, 225 son sobre su segunda venida. De los 46 profetas del Antiguo Testamento, 10 hablaron sobre la primera venida de los 46 y 36 de ellos hablan sobre la segunda venida. Queridos, la Biblia grita. Son tiempos finales. La venida de Cristo tiene que estar en nuestro corazón, nuestro mayor anhelo. No puede haber un deseo más grande en tu corazón como hijo de Dios que venga Cristo. En promedio, 1 de cada 25 versículos en la Biblia, escucha esto, 1 de cada 25 versículos en la Biblia habla de la segunda venida de Cristo. Por cada vez que la Biblia menciona la primera venida de Jesús, por cada vez que la Biblia menciona la primera venida de Jesús, se nombra 8 veces la segunda. ¿Qué tal? Más de 50 veces en el Nuevo Testamento somos llamados a estar listos o preparados para su segunda venida. Y ese es el propósito de estas reuniones. Prepararnos, estar listos, ser como las novias prudentes, con un aceite suficiente, velando, orando, ayunando. Los lunes tenemos ayuno. Queridos, alinéense en ese plan de los tiempos finales de Dios. Razones bíblicas por las cuales debemos prepararnos. Razones pastorales. Vamos a ver la segunda razón, la razón pastoral. La iglesia debe ser discipulada, la iglesia debe ser enseñada en este mensaje para estar de pie en la dinámica del mundo que viene. Queridos, ustedes no se imaginan lo que viene todavía para el mundo. El mundo va decayendo, la iglesia va levantando. Si estamos alineados con el plan de Dios para los últimos tiempos. ¿Se dan cuenta? Yo quiero que esto les produzca emoción, no miedo. Yo quiero que esto les produzca un desafío de que quizás no están haciendo algo y todavía hay tiempo para hacerlo. Quizás sus anhelos, sus objetivos no están siendo espirituales y es tiempo de cambiarlos. Entonces, agradezcamos al Señor de que estamos siendo enseñados, de que tal vez mi brújula está puesta allá y no debe ser puesta allá. Debo ir allá porque allá está Cristo. Allá es donde yo me preparo. Allá es donde yo preparo el camino del Señor. Da gracias a Dios porque estás vivo y estás aprendiendo lo que el Señor quiere en su plan de los últimos tiempos. Levanta tu mano derecha, levanta tu mano y dile: gracias, Señor. Gracias porque me enseñas, me preparas para los últimos tiempos. Así es. Entonces las razones pastorales es de que la iglesia tiene que madurar, tiene que aprender. Por eso, queridos, ¿y cómo es el Señor de sabio? Antes que sepamos todo esto, queridos, el Señor ya puso en nuestros corazones: hay que viajar, hay que ir a aprender, hay que ir a formarnos, hay que tener allá estudio, conocimiento, hay que venir acá a impartir el estudio, el conocimiento, hay que pagar para que la gente tenga conocimiento, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero esta comunidad no va a perecer en el nombre de Jesús. Sí, dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso. Porque esas son las razones evangelísticas. Para los últimos tiempos Jesús destacó 4 temas. Escuchen esto, porque esto es fundamental. Destacó 4 temas Jesús que desafiarán. Está hablando de nosotros. Que nos desafiarán y nos probarán la fe en nuestro caminar aquí en la tierra. Escuchen la primera. Jesús destacó 4 puntos. Mundanalidad. Lucas 21:34. Mundanalidad quiere decir compartir lo que le gusta al mundo. Mirad también, mirad, ¿qué quiere decir? Sean sobrios, tengan sabiduría,
tengan discernimiento. Ese mirad no es nomás que por aquí pasó mi vista, un paneo total. No, te está diciendo, toma atención por ustedes mismos. Pongan sus ojos en ustedes mismos. Evalúense, miren su corazón, ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué tal? No te preocupes. ¿Qué estás preocupado? Hay carnavales. A ver, ¿con quiénes me reúno? A ver, ni me alcanzan los días. Ya es domingo y no invité a nadie, pero mañana lunes lo hago. Ay, ¿y qué voy a preparar? A ver, ¿qué voy a preparar? Un chanchito. ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta a mis amigos? A mis amigos una parrillada y cerveza, claro. No, pero a alguien le gusta whisky, entonces compraré también un whiskycito. Querido, no está mal que quieras divertirte. El punto es que tienes que hacer una mirada introspectiva en ti para saber si esos objetivos son los principales en tu vida. No estoy queriendo ser aquel pastor que reniega contra todo lo que nos divierte. No. Te estoy diciendo lo que dice la Biblia. En realidad no es mi fuente, es Dios quien nos dice: mira dentro de ti. Mira que tu corazón no se cargue de glotonería y embriaguez. Quizá anótalo este versículo para que lo estudies más en tu casa. Y los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mundanalidad, vivir en el mundo, vivir distraído con lo que no va a trascender en la eternidad. Segundo punto que Jesús destacó para que nosotros seamos desafiados y probados en la fe. Por favor, ofensa. Ofensa. Escucha lo que dice Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Querido, busca el perdón. Es tiempo de perdonar. No es tiempo de pelear. No es tiempo de buscar pelea, de disconformidad. No es tiempo de fregar al otro. No es tiempo de reclamos. Es tiempo de perdón, de misericordia, de decir: qué lindo, hermana, qué bien las cosas que haces. Que Dios te siga bendiciendo. ¿Se pudo equivocar mi hermana? Se pudo equivocar, pero más grande es la misericordia de mi corazón, que la va a animar, la va a exhortar a que sea mejor. A que yo diga: oye, qué pena, hermanita. O sea, realmente me das pena. ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre haber hecho eso? Oye, ¿qué estoy haciendo? La estoy matando. Son tiempos, hermanos, de que la ofensa nos va a tentar. Nos va a tentar que seamos agresivos, nos va a tentar que seamos ásperos, nos va a tentar estos últimos tiempos a que busquemos pelea. Tú que manejas en las calles, querido, no te gritonees con esos taxistas o con aquella gente que es imprudente en el volante. No, dale paso, querido, y bendice su vida. No son tiempos ya de estar lanzándonos, vociferando igual que ellos. Porque más grandes van a ser las palabras de ellos que de las tuyas, te aseguro. Más grandes van a ser. Tú no te vas a animar a lanzar esa, pero Él te la lanzó. Paz. Señor quiere un corazón de armonía. Bendícelo. ¿Quieres entrar? Pasa. Dale. No, Señor, estamos igual, peleando, pecheando. Este no me va a ganar. Queremos tener un Ferrari ahí para picar, ¿no? Tranquilos, queridos. Son factores que la dinámica del mundo quiere que caigamos. Son engaños de Satanás para hacernos caer. Por eso dice: muchos tropezarán. ¿Tropezarán en qué? En que nos vamos a aborrecer, nos vamos a enojar el uno con el otro. ¿Y qué tal aquel señor que vociferé contra él? Lo veo aquí sentado. Oye, pero este fue pastor y me mandó a cierta parte. ¿Qué tal?
¿Qué tal si yo vocifero ahí contra un chofer de un minibús? Y ahí adentro mi hermana Aleida y mi hermano Jorge. ¡Ay, escuchaste lo que dijo el pastor! ¿Quién dice que no pueden estar? O mi hermano Wildo ahí, en la esquina de la calle. ¡Oh! No puedo creer, ese era José Luis. Cuidado, porque nos están viendo y nos están oyendo. Tu testimonio, querido. ¿Qué tal si uno vocifera contra ti? Y porque Dios lo trae, aquí está. Oye, yo lo insulté a este pastor y bendijo mi vida. Dio la vuelta el testimonio, ¿verdad? Oye, yo lo vi a ese señor. Y en vez de, porque hice una barbaridad, y en vez de insultarme, me cedió el paso. Oye, ¿cuál es tu nombre? Es diferente. El Señor quiere que tengamos cuidado. Cuidado, muchos van a tropezar en la ofensa. Tercer punto, temor. Satanás está entusiasmado en que tengamos miedo por todo lo que pasa. Quiere que tengas miedo por la pandemia. Quiere que tengas miedo por las vacunas. Quiere que tengas miedo si no te vacunas también. Quiere que tengas miedo por las guerras. Quiere que tengas miedo porque todos hablan de los últimos tiempos. Ay, Señor, ¿de dónde? ¿Dónde me voy? Quiere que tengas miedo. El miedo no es de Dios. Y dice así en Lucas 21, 25 hasta el 28. Escuchen esto. Entonces habrá señales en el sol. ¿Qué señales? No sabemos. Por ahí el sol se va a estar apagando, queridos. ¿Te das cuenta? Habrá señales en el sol, o por ahí el sol va a comenzar a tintilear. Nadie sabe, pero van a haber señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Quizás la luna un día de esos la vamos a ver caer y se pierde allá en el horizonte. No lo sabemos. En las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, nos está advirtiendo. Por eso somos generación inconmovible, porque ahora tenemos el conocimiento y estos eventos ya no nos harán tener miedo cuando sucedan. ¿Por qué? Porque son profecías. ¿Va a pasar algo con el sol? Sí. ¿Va a pasar algo con la luna y las estrellas? Sí, va a pasar. Van a haber señales en esos cuerpos celestes. Entonces, y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Se dan cuenta? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, escuchen, para la generación inconmovible es esto. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, no vas a estar angustiado porque sabes que eso iba a pasar, porque vuestra redención está cerca. Aleluya, aleluya. Ya no eres ignorante de qué va a pasar en los últimos tiempos. Vas a ver señales en el sol, en la luna y las estrellas, y tú más bien te vas a erguir. Vas a decir, ya viene el novio, ya viene mi redención, ya viene el cuerpo glorioso, ya viene Cristo, mi redentor. Pero la gente que no conoce esto va a vivir angustias, va a desfallecer, dice la palabra. No queremos que esta comunidad sea parte de esa generación que tiene miedo. No. Mundanalidad, ofensa, temor y engaño. Mateo 24:11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Querido, esta iglesia tiene que ser madura de tal nivel de que si su pastor comienza a predicar cosas que no son bíblicas, tu conocimiento, tu discernimiento, el Espíritu Santo que te hace tener fuego adentro va a decir, voy a hablar después con el pastor. Pastor, explíqueme esto. ¿Y acaso no dice esto la Biblia? ¿Y acaso no es esto? Y me vas a exhortar si yo no hablo lo que dice la palabra del Señor.
Nadie te va a engañar. Vas a ser maduro, vas a tener conocimiento, vas a estar alineado con el plan de salvación de Dios para los últimos tiempos. Muchos vendrán a engañarte, muchos vendrán en el nombre de Jesús, pero pueden ser lobos vestidos de oveja. Pero tu formación, tu conocimiento, tu espíritu, el espíritu mismo que vive dentro de ti, te va a hacer discernir y vas a ser una generación inconmovible. Amén. Queridos, la palabra enseña que el sistema del anticristo ya está entre nosotros. Y muchos dicen: ay, pastor, el anticristo, ¿quién es el anticristo? Espera un ratito. Y que hay distintos anticristos. Por eso hay que prepararnos para que conozcamos que ya hay anticristos. Y esto nos hace fuertes, porque ya no nos va a sorprender. Primera de Juan 4:3 dice así: y todo espíritu, espíritu con minúscula, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, que no confiese que Dios mismo vino a compartir con nosotros, no es de Dios. Ahí está la enseñanza. Es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Está confirmando, ahora ya está en el mundo. ¿Acaso no hay gente que niega que Jesucristo es Dios y que vino a la tierra para cumplir un propósito celestial? Ese es un anticristo. No me lo invento yo, queridos, nos lo aclara la palabra del Señor. Escuchen primera de Juan 2:18. Juan dice: hijitos, hijitos, ya es el último tiempo. Hace 2000 años dijo Juan esto. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Se dan cuenta, hermanos? La misma palabra nos va enseñando. Por eso es importante que nos formemos en la palabra del Señor, que conozcamos. Porque nosotros queremos ver un anticristo con unos cuernos así, con un trinche, o sea, un gemelo de Satanás. Y recién vamos a creer que es un anticristo. No, aquí el que niega a Cristo ya es un anticristo. Eso dice la palabra. La apostasía de los últimos tiempos será uno de los eventos más trágicos y serios de la historia. ¿Qué es apostasía? Negación de la fe cristiana. Es abandono de las creencias sobre Dios, ¿verdad? Y seguro que conoces a alguien que ya no cree en Cristo. Seguro que conoces a alguien que cree que ya son obsoletas las creencias de la Biblia. Es lamentable, pero es un apóstata. Ahí viene, porque yo debo conocer, estudiar, porque debo predicar a esas personas. Debo avisarles de que está siendo engañado, que Dios te dé estrategias espirituales para hablarles del evangelio. Ahí está nuestra conquista. El resultado, queridos, de la mundanalidad, la ofensa, el temor y el engaño resultará en que muchos creyentes abandonen la fe. Apostasía. Y Jesucristo nos advierte. ¿Cómo podemos vencer esto? Con conocimiento, con estudio, con intimidad con el Señor, donde nos llenamos con el Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Dale un aplauso al Señor. Yo quiero ser una generación, parte de una generación inconmovible. Y yo quiero que tú seas parte de esa generación inconmovible. Aquella generación que estudia, aquella generación que aprende, aquella generación que enseña, aquella generación alineada con el plan de Dios para los últimos tiempos.